Esto tenemos que analizarlo con todos los elementos, por eso le pedimos a don Álvaro Ramos, que es experto en seguridad, pero también en narcotráfico, que nos amplíe más de este tema. Don Álvaro, primero un gusto saludarle, gracias por acompañarnos aquí en Central Noticias. Muy buenas noches, don Douglas, a usted y a todos los que nos ven y nos escuchan. Un gran gusto en participar con usted, a sus órdenes. Ahora, creo que el tema de la publicación, más allá de este artículo, hay algo que sí pone en evidencia, y es que estas bandas locales están estrechamente ligadas con cárteles mexicanos, y eso creo que todo mundo tiene que saberlo y entender que es así, don Álvaro. Sí, los cárteles mexicanos tienen muchos años de intentar operar en Costa Rica. Recordamos a Caro Quintero, claro, en 1985, esto es una referencia, fue capturado aquí para más detalle, así es que no hay nada nuevo. Eso pertenecía al cartel de Guadalajara en esos tiempos y tenía relación muy importante con el crimen del agente de la DEA, Enrique Camarena, ¿verdad? Entonces tenemos una relación clara y contundente que los cárteles mexicanos ya hacían sus relaciones con Costa Rica, y se hizo un par de comisiones de investigación en el Congreso para determinar si el grupo que huyó junto con este gran narcotraficante del cartel de Guadalajara, que se convirtió posteriormente en el cartel de Sinaloa, y fue un poco uno de los carteles originales, había dejado metido sus relaciones en Costa Rica. Y efectivamente las dos comisiones del Congreso, que actuaron creo que bastante interesante, bastante a profundidad para lo que había en esa época, determinaron que había tenido asistencia en el país, que lo habían ayudado a esconderse, que lo habían ayudado a comprar propiedades. Conocemos algunas de las propiedades, todavía andan por ahí convertidas, como algunas de ellas en precarios, etcétera, en el lado del aeropuerto, la finca La California, para recordar algo. Entonces, ahí vemos que ese gran cartel, ese gran narcotraficante, Caro Quintero, Rafael Caro Quintero, estuvo en Costa Rica, se afincó en Costa Rica porque tenía relaciones. No es algo nuevo, ahora, no es algo extraordinario. Don Álvaro, a ver, también el otro tema que es importante poner en perspectiva es que ya hubo sospechas, incluso en el Congreso anterior. Usted recordará el caso donde un diputado supuestamente se reunió con sujetos que estaban vinculados con el narcotráfico, y esos fueron, creo que, temas que todo el mundo discutió. Ahora, uno pensaría que la disminución de homicidios está relacionado necesariamente con algún tipo de negociación que hace un gobierno con bandas locales, porque si fuera así, en este gobierno más bien pareciera que la instalación de escáneres podría estar tocándole la bolsa a los narcotraficantes. Vamos a ver, Costa Rica desde hace un par de años se había convertido, si no en el principal, en uno de los 3 principales receptores de cocaína del mundo. A ese nivel habíamos llegado. En algún momento estábamos en tercer lugar, en algún momento de segundo. Estos son cálculos por las autoridades de inteligencia internacionales, y en algún momento hemos estado en primer lugar en el mundo entero en recepción de cocaína, para no ser un país que produce. Eso es extraordinario. Además, nos habíamos convertido en un enorme exportador de cocaína para los puertos de Europa Occidental, utilizando principalmente nuestro puerto del Atlántico. Así es que estamos claros que teníamos un problema muy serio. Esto implicaba básicamente todas las estructuras poderosas del mundo que están operando aquí. Exactamente. Teníamos al cartel de Sinaloa hace ratos, al cartel Jalisco Nueva Generación. Tuvimos en algún momento atisbos de la llegada de los caballeros templarios, la familia michoacana, unidades que operaron en el lado de Michoacán. Y teníamos aquí, hubo un crimen que se le relacionó con estos grupos, etcétera, en el área de la entrada de Turrucanes de la 27. Para poner ejemplos de que ya hay operaciones, pero hemos tenido operaciones de los grandes cárteles de América del Sur, particularmente el de don Pablo Escobar y el de Techo de Paja. Estamos hablando de los años 80 y 90. El de Techo de Paja tenía relación con Bolivia, era un medio cartel grande de la época. Y por supuesto, recientemente, en lo que estamos hablando del puerto del Caribe, tenemos vínculos que se supone un cambio de paradigma, la forma en que estaban traficando los grupos del Cartel de los Soles, asentamiento venezolano, con unidades de las FARC que se desarmaron, pero que continuaron en
en la producción y tráfico de cocaína, se convirtieron en realidad en pequeños carteles de la cocaína, baby carteles. Estos estaban operando también en esa área, porque cambiaron de distribuir, transportar hacia Europa la cocaína vía África Occidental y el norte de África y entrando por el sur de Europa, a usar a Costa Rica como un excelentísimo puerto de embarque. Y hemos tenido referencia de esto. Hemos tenido referencia. Entonces, somos perfectamente, estamos siendo utilizados por los grandísimos, las más grandes estructuras criminales del mundo. Eso no tiene nada de nuevo. Ahora bien, en lo que se habla de penetración, que es lo que a usted le ha interesado, y hoy ha sido el tema de conversación, qué tan penetrante, tenemos 3 niveles de penetración. El primer nivel es la corrupción clásica. Si compran a alguien en el puerto, y eso lo estamos viendo constantemente, que hay operaciones para detener incluso funcionarios portuarios y funcionarios policiales, ese nivel de corrupción existe en todo el mundo y también tiene que existir en Europa, por ejemplo, para que reciban también en los puertos europeos. Es que es lo aceptable. Tenemos un siguiente nivel que no hemos analizado suficientemente en el día de hoy porque nos hemos concentrado en los 2 carteles mexicanos mencionados en el artículo. Tenemos un nivel que yo sospecho es igual de importante, que es la negociación que se ha hecho con el cartel del Caribe de nosotros, que está conformado por unos 2 o 3 grupos, pero principalmente uno muy importante en el área Guapiles. Si se ha negociado a nivel ya político, local y a nivel nacional con estos grupos para permitirles el crecimiento que se está notando y que conlleva una cantidad de homicidios grandísima, ese crecimiento que esas unidades militarizadas de la mafia local, no la mafia internacional nuestra, que están haciendo un traspaso, una conquista hacia el Pacífico y particularmente hacia el Pacífico noroccidental, hacia Guanacaste, esas mafias también hay rumores de que pudieran haber estado conectadas en negociación, no solo los grandes carteles. En algún momento se pueden traslapar. También uno de esos grupos podría estar al servicio, por ejemplo, del cartel de Sinaloa, cuidándole pistas clandestinas, etcétera. Pero es de mucha importancia, ya que se va a iniciar una investigación, profundizar en la posibilidad de que este grupo, este pequeño pero incipiente cartel local, que ya tiene capacidad de comprar cocaína por sí mismo, marihuana de alto contenido THC, particularmente en Colombia, de unificar aquí y demandar sus propios envíos. Este es más importante desde el punto de vista de la violencia de los homicidios. Estos carteles locales, los grandes carteles no tienen un interés en que su negocio se base en la violencia, lo que tienen interés es que suba los cargamentos. Todo esto tiene que verse, y luego la negociación que se menciona en el artículo, si existió, es gravísima. ¿Por qué? ¿Por qué tiene una gravedad ambos que estoy tocando? En la corrupción local, del funcionario local, no obedece a una cuestión política, obedece a la clásica corrupción de carácter policial, de carácter criminal. Estas otras 2 sí, y por qué es muy importante que se tome en serio toda la investigación, porque en el mundo la nueva ola de narcotráfico, el nuevo tsunami de narcotráfico que se viene en contra de nosotros y que ya lo están sufriendo Estados Unidos y algunos países de Europa y Canadá y el mismo México, es las drogas sintéticas, el fentanilo, la siloxina. Claro, entonces, los 2 carteles que manejan este negocio a nivel de América del Norte son estos 2 carteles. Sí, entonces, hay que ponerse con mucho cuidado. Si nos van a introducir como mercado, ellos nos van a vender el producto de consumo como se está vendiendo la marihuana colombiana de alto contenido THC que está inundando el país en cantidades de toneladas por los grupos locales y que la van a comprar a Colombia, si nos van a traer esta droga y nos la van a introducir, o si se van a venir a Costa Rica a producirla. Es de muy fácil producción. Don Álvaro, para estos carteles es un juego nicho. Don Álvaro, y finalmente el tema de un narcoestado, porque cuando uno empieza a identificar qué países, por ejemplo en América hablamos de 8 países que por lo menos hasta ahorita se han identificado como narcoestados. Caso de Colombia, caso de Perú, caso de México, Guatemala, Honduras, mismo Haití. ¿Cómo saber y cómo entendemos nosotros los costarricenses cuando estamos a punto de ser un narcoestado? ¿En qué momento ya uno como ciudadano dice, y esto nos tiene tomados por todo lado? Hay una diferencia importante, narcoestado y estado fallido, primero. Entonces, es muy importante tenerlo claro.
Hay varios países que usted ha mencionado que son narcoestados, pero no son estados fallidos. En el caso de Haití, uno puede determinar que es un estado fallido, Total. donde no está aplicando del todo los sistemas civiles, los sistemas legales, los sistemas económicos mismos han desaparecido. Solo prevalece la actividad criminal preponderante. En estos otros países, lo que uno busca de definición es, uno, se le está dando prioridad a la economía, a la narcoeconomía. Si tiene prioridad el negocio de los narcos, usted ya tiene un elemento esencial. Eso es el elemento esencial. Cuando todo se mueve para lavar dinero, todo el sistema financiero se mueve para lavar dinero y los narcotraficantes tienen prioridad en la compra de propiedades, etcétera, o se impone esa propiedad. Y funcionarios de alto nivel del Estado apoyan ese nivel de eso. Esa narcoeconomía constituye una columna vertebral del narcoestado. Si estamos ahí, si empezamos a notar que sobran los dólares, y aquí hay que empezar a sospechar, si tenemos un tipo de cambio que no ha aparecido ninguna mina, ninguna fuente de litio en Costa Rica, que no ha aparecido ningunos pozos petroleros en el mar, de repente explotables, que no nos ha caído del cielo el oro de Clusitas, de repente lo podemos explotar y sacarlo todo de una sola vez, y de repente tenemos el colón valorizándose, creciendo su valor en contra del dólar, uno tiene que sospechar que ahí hay una economía subterránea de dólares masiva que está entrando al puro corazón de la economía costarricense y nos está convirtiendo a la economía posiblemente en una narcoeconomía. Ese es un elemento. El siguiente elemento, que creo es el que apunta más el artículo de hoy, que en el análisis que se puede hacer del artículo, es si altos funcionarios, medianos funcionarios, pero con poder, sobre todo de carácter policial o de carácter político, no administrativo, establecen negociaciones directas de concesión con narcotraficantes, se involucran ellos, siendo exfuncionarios o funcionarios actuales, en las estructuras criminales, se involucran en la defensa de esas estructuras criminales. Si eso sucede, estos dos elementos hacen constituir que estamos en un narcoestado. Usted me pregunta, ¿tenemos síntomas de eso? Y la respuesta es sí. Claramente tenemos síntomas de que vamos camino hacia eso. Uno, tenemos una cantidad de muertos extraordinaria, de asesinados, pero extraordinaria en forma violenta. Eso es síntoma de un narcoestado, no es síntoma de una sociedad civilizada como estábamos acostumbrados, pacífica, sin ejército. Dos, uno observa que algunas áreas del país se impone la voluntad de los criminales, cobran peajes, como lo dijeron ahí ustedes en el programa, le cobran peajes a los chiquitos más pobres para ir a la escuela. Eso es síntoma de que estamos empezando a perder el país, la institucionalidad. Tres, si estamos recibiendo cantidades gigantescas de cocaína, gigantescas, somos uno de los grandes receptores de cocaína del mundo, uno de los tres principales, en algún momento el número uno, y no se está capturando suficiente como en el pasado. Esta diferencia de captura podrían indicar si alguien está siendo complaciente con los grandes cárteles del narcotráfico. Muy bien. Si tenemos una llegada de marihuana masiva y se distribuye masivamente en todo el territorio nacional, eso nos indica que se está protegiendo ese consumo local. Entonces sí tenemos un problema. No somos obviamente un Estado todavía es rescatable, todavía tenemos institucionalidad, pero claro, si alguien ha negociado con los narcotraficantes, estaría poniendo el país un paso adelante para convertirlo en narcoestado. De esto no hay ninguna duda. Muy bien, don Álvaro, le agradezco. Don Álvaro Ramos, experto en seguridad, narcotráfico, muy entendido en la materia, nos queda muy claro. Creo que estamos en un punto en donde podemos revertir toda esta situación. Así que le agradezco, don Álvaro, por esta entrevista y la cantidad de información que compartió.